Buenos días. Para nosotros es un gusto contar el día de hoy con la presencia del doctor Agustín Vélez, que esta mañana nos va a platicar acerca de prevención y políticas públicas. El doctor Agustín Vélez forma parte de nuestro grupo de maestros de la maestría con residencia en adicciones. Tiene más de 30 años de experiencia como médico psiquiatra, pero también se ha especializado en adicciones. Su trabajo de los últimos años básicamente está relacionado con políticas públicas y prevención, y es por eso que lo invitamos el día de hoy. Y ha sido asesor de gobiernos gobierno local, ¿verdad? Correcto. Has trabajado de manera importante en el gobierno local y en el gobierno federal, porque formaste parte también del CONADIC en algún momento del tiempo. Entonces, para nosotros es un gusto contar con él y hacerle algunas preguntas que para nosotros resultan de relevancia en relación a la prevención. Y yo creo que la primera pregunta que te haríamos, doctor, es si actualmente en nuestro país hay políticas públicas efectivas relacionadas con la prevención en adicciones, según tu opinión. Claro que sí, María, muchas gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que hay que definir primero a la política pública. Ujú, Y entendemos esto cuando existe consenso en una sociedad para atender algún fenómeno que le es en ese momento disruptivo. ujú, El tema del el uso o abuso de sustancias, genéricamente conocido como adicciones, ha tenido, al menos en nuestro país, una dinámica muy diferente a otros lugares del mundo. En nuestro país no existe todavía un consenso para que podamos llamar a una política pública, por ejemplo, en el tema del consumo de alcohol. Y no existe consenso no en cuanto a que si es o no nocivo para la salud, porque yo creo que ahí la gran mayoría de los mexicanos nos percatamos de eso, ujú, sino en cómo lo podemos abordar, porque por una parte seguimos suponiendo que el consumo de alcohol pues no tiene mayor repercusión si lo tomas, como decimos, con moderación, ujú, pero también por otra parte decimos que no hay ningún problema si lo tomamos en exceso en una fiesta, ujú. con todas las repercusiones que esto pueda tener. Y solo consideramos un espacio de control a todas aquellas personas que se exceden, que son dependientes del alcohol, que a lo mejor eh, se desaferentaron socialmente y andan en las calles, pero son tan pocos que no permiten ubicar una política pública tal cual. Ujú, A diferencia de otro tema, el tabaco. En el tabaco sí logramos un consenso muy rápido, porque aunque el cigarro de tabaco se viene usando desde hace muchos años, de hecho desde que se inventó el cigarrillo a principios del siglo pasado, como la gran mayoría de las personas no fuman, fue muy fácil adoptar una política pública, que es la que ahora conocemos de espacios públicos y varias instituciones libres del humo de ujú, tabaco. ujú, Ahí hubo un consenso muy rápido. Todos coincidimos en que el humo del tabaco podría afectar a quien no estaba fumando y quien no deseaba fumar, y en consecuencia no hubo ninguna limitación para emitir una política pública como la que estoy mencionando. ujú, En cuanto a las otras sustancias, también tenemos todavía muchas dudas y resistencias para poder lograr un consenso que nos lleve a una política pública. ujú. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que la violencia alrededor del consumo de drogas ilegales nos genera a todos inquietud y debiera de haber una política al respecto. El problema aquí me parece es que la orientación de las políticas en este último caso han sido más dirigidas a la seguridad de la población, a la seguridad pública Pública. y no tanto a la parte de salud. Mm, O sea, interesa menos la parte sanitaria que la parte de seguridad. mm, Y evidentemente afecta a ambos rubros, claro. pero nos hemos olvidado de la parte sanitaria. Entonces, no podríamos hablar de que en este momento en nuestro país, así como país, hay políticas públicas efectivas encaminadas a la prevención, particularmente. No, bueno, una política efectiva es esta del tabaco Ujú, y tiene, por supuesto, un interés preventivo, porque aunque se dirigió o parecía estar dirigida a los fumadores, porque no se les permite fumar en algunos espacios, ujú, en realidad tiene un interés totalmente preventivo. Y es evitar que las personas que no fuman se vean afectadas por el humo del tabaco. Y claro. ese es un interés totalmente preventivo, anticipatorio. Pero además hay muchas evidencias
en cuanto a que aquel fumador que se encuentra en un espacio donde no se le permite fumar libremente, reduce todos los días hasta 5 cigarrillos sin fumar. Entonces tiene también un interés preventivo. Claro. Entonces yo creo que en tabaco sí hemos emitido muchas medidas de política pública para disminuir la posibilidad de que las personas inicien a fumar, que es el principal interés de la prevención. Y con respecto a las drogas que llamamos ilegales, Yo creo que ahí, todavía insisto, el punto es que no hemos definido cuál es el centro de la política. Si la salud de las personas o la seguridad de la persona y sus cosas. Ante la escalada de violencia de los últimos 12 años, nos hemos orientado más a la parte de seguridad que a la parte de salud. Y aquí es importante definir de qué se trata el fenómeno. Así es. ¿De un problema de seguridad o un problema de salud? Y por supuesto que los que nos dedicamos al tema de la salud consideramos que es un tema de salud. Y a lo mejor no estamos tan equivocados, porque ¿en qué consiste el fenómeno? En la relación que establece una persona con alguna sustancia que le va a alterar su comportamiento. Así es. Eso desde nuestro punto de vista es un problema de salud, no tanto de seguridad ni de la persona ni de sus cosas. Sin embargo, la repercusión del comportamiento, no del que consume, sino del que el que le oferta la sustancia, pues entra en el giro delictivo. Y por eso se ha llamado más la atención del Estado, la atención a la seguridad, que la parte sanitaria. Y el problema con esto es que nos hemos olvidado precisamente de la parte preventiva. O sea, ¿cómo desalentamos a las personas a iniciar el consumo de sustancias ilegales? Porque si le cargamos todo a mantener la seguridad, le hacemos suponer también incluso al que quiere consumir alguna sustancia, tiene interés, de que está en un hábito delictivo. Claro. ¿Sí? Y que entonces, eso es lo relevante. Exactamente. Y entonces, si alguien se mete a un espacio de delito, sabe que merece una sanción penal. Y entonces, ya no es el aspecto sanitario, ya es un aspecto más de procuración de justicia o de seguridad pública. Oye, y el aspecto sanitario también tendrá que ver, o bueno, más bien la pregunta sería, al ser un problema de salud, ¿no es un problema también económico para nuestro país? Por las consecuencias que tiene el consumo prolongado para la salud y por nuestras políticas de salud pública, de atención más bien, es un problema económico, ¿no? No tendríamos, aunque sea que abordarlo desde ese punto de vista, si a la gente no le queda claro que no es necesariamente un problema prioritario, cuando lo pones en el marco económico, ¿no nos llevará eso a tomar como más consensos? Bueno, es posible. Bueno, primero recordemos que los seres humanos, cuando nos agrupamos, establecemos una relación de carácter económico, porque nos agrupamos para realizar tareas en beneficio de la colectividad, y esas tareas comúnmente las conocemos como trabajo. Y cuando las personas en grupo, por alguna razón, en este caso de salud, cualquier enfermedad, dejan de desempeñar su tarea, esto implica un costo económico para los demás. Así es. Porque quien tiene que suplir al que está enfermo, pues son los demás. Entonces, evidentemente ahora que somos miles de millones los que habitamos el mundo, la repercusión de los enfermos en las economías de los países pues se magnifica. Entonces pensemos para nuestro caso. Solo cuando una persona limita su capacidad de aporte a la comunidad por alguna enfermedad, en este caso el consumo excesivo de alguna sustancia psicotrópica, es cuando lo metemos a un esquema económico, en dos vertientes. La primera es que a los demás les provoca una carga adicional, porque insisto, lo que deja de hacer lo tienen que hacer otros, indiscutiblemente. Y esa carga la vemos, si le ponemos pesos, en dos vertientes también, tanto en lo que le repercute a la familia directa del individuo, porque nuevamente si ésta deja de hacer algo, los demás van a tener que hacer. Y esta carga es muy evidente en las personas que ya no pueden desempeñarse laboralmente, que no se pueden incluso movilizar y se la pasan acostados, porque alguien los tiene que cuidar.
y ese costo que no está cuantificado en pesos, pero que sí existe, Así es. le significa una carga a ese grupo en personal. Y al Estado le sale Y costoso, claro, porque ¿no? después el asunto es, si el cuidador tiene que estar al pendiente del enfermo, el cuidador también deja de hacer lo que antes hacía. Alguien lo va a tener que hacer. Entonces hace una cadena de cargas que el Banco Mundial en los 90, a petición de la Organización Mundial de la Salud, denominó la carga global de las enfermedades. Porque hasta antes de los 90, el indicador o la manera que teníamos de evaluar el impacto de las enfermedades es simplemente la muerte de las personas. Entonces nuestros indicadores eran de morbilidad o de mortalidad. Y con esta definición de la carga global de las enfermedades, el Banco Mundial lo que propuso fue una carga económica y costear entonces las enfermedades con base en eso. Y de acuerdo a los estudios en los 90, pero que siguen siendo vigentes y en México realizó la Funsalud, nos dimos cuenta que algunos de los trastornos o enfermedades que no aparecían como los más relevantes por mortalidad, sí lo eran por la carga de discapacidad. Entre ellos el abuso de sustancias, el alcoholismo preferentemente, la depresión en el caso de otros trastornos mentales. Y con base en eso, entonces, sí le dimos un giro a la definición de políticas. Por eso se le empezó a destinar más recursos al tema de las adicciones. No tanto porque de repente dijéramos, ay, este es un problema. No, este problema nos está costando mucho. Y en el tema de tabaco nuevamente se ha ya contabilizado esa carga económica. En un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, ya de hace 10 o más años, se contabilizó que solo por la atención en hospitales para enfermos con enfisema, cáncer de pulmón e infarto al miocardio, las instituciones de salud públicas, no las privadas, solo las públicas, estaban gastando cerca de 35 mil millones de pesos todos los años. Cuando uno ve esa cantidad con relación al presupuesto total asignado en esas fechas a la Secretaría de Salud, pues le estaba significando prácticamente el 50% del presupuesto de toda una Secretaría de Salud Federal, solo para la atención de esos 3 padecimientos. Si las cosas se mantienen igual y creciera más incluso el número de fumadores con estas repercusiones en su salud, pues obviamente no va a alcanzar dinero. Y la política sanitaria tendrá que tomar un giro hasta dramático de decidir si sigues atendiendo a estas personas que te cuesta tanto atenderlos o los dejas morir. Claro, y atiendes otros casos que tengan mejor pronóstico, digamos. Que fue lo que le sucedió a Inglaterra a principios del siglo pasado, cuando empezaron a aparecer las vacunas. Las vacunas han sido una muy buena herramienta de la humanidad para prevenir muchas enfermedades. La polio, por ejemplo, que generaba mucha discapacidad. Pero producir vacunas cuesta. Realmente todo cuesta, ¿no? Así es. Aún en lo que a veces consideramos que son servicios públicos, dice, pues es gratis. No, pero cuesta, todo tiene un costo. Bueno, en Inglaterra tuvieron que tomar una decisión con respecto a los pacientes con insuficiencia renal crónica que merecían tratamientos prolongados de diálisis, la entonces diálisis peritoneal. Entonces, bueno, 1000 pacientes con diálisis peritoneal tenían un costo altísimo para los servicios de salud, mucho más de lo que costaba hacer vacunas o fabricar vacunas para prevenir muchas más enfermedades o más personas de otras enfermedades. La decisión sanitaria difícil en ese momento para los ingleses fue, bueno, bajémosle la diálisis a algunos enfermos, sabemos que se van a morir de cualquier manera, para poder tener dinero y fabricar vacunas que van a evitar la enfermedad a miles de personas más. Entonces, en el balance, y esa es una decisión política, ¿qué hacemos? ¿No? Y podría ser el tema en el caso de tabaco si no se interrumpe, pero me parece que en ese caso particularmente nuestra política pública es efectiva. Y según tú y tu experiencia, tu vasta experiencia, ¿hacia dónde deberíamos de trabajar la prevención? ¿Qué deberíamos de estar utilizando como estrategias de prevención? Yo creo que la debemos dividir en 4 ejes al menos. El primer eje, por supuesto, es el obvio, es hacer todo lo que tengamos que hacer para que menos personas experimenten con cualquier tipo de sustancia, y sobre todo cuando son menores de edad. No hay duda de las evidencias al respecto de el proceso de maduración cerebral
su relación con el efecto de las sustancias en el circuito de la recompensa y lo que esto repercute negativamente. Entonces, la primera estrategia de prevención tiene que ser lograr que menos personas incorporen a esta experimentación de las sustancias. La segunda estrategia es que aquellos que apenas están empezando sean identificados oportunamente y se logre desalentar la continuación del consumo. La tercera es tener espacios suficientes y con buenos recursos terapéuticos para todos aquellos que ya están en alguna situación de abuso o de adicción y que ameriten intervenciones terapéuticas para desalentarlos o para que eso disminuya. Y la cuarta tiene que ver con el entorno. O sea, todo lo que tengamos que hacer para que los factores que ya reconocemos como de riesgo para que las personas inicien el consumo o lo continúen, logren disminuirse. Estoy pensando, por ejemplo, en oportunidades de empleo, en mejor condición salarial, en mejores condiciones habitacionales, alimentación. Todo lo que pareciera ser no es una política sanitaria, pero sí es una política pública, porque definitivamente en este tema, conociendo los factores de riesgo, sabemos que, por ejemplo, un adolescente que deserta de la escuela por razones económicas o por cualquier otra razón, tiene hasta 3 o más veces riesgo de quien no lo hace, de experimentar una sustancia. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el contexto? Pues evitar la deserción de las escuelas. Y si es por razones económicas, pues mejorar la economía de las familias para que eso no suceda. Entonces, por eso es una política de Estado, no solo una política de salud, sino es una política mucho más amplia. ¿Y en nuestro país hay algún organismo que regule y coordine estas actividades de prevención que se están desarrollando, que conocemos que hay por muchos lados programas preventivos, universales, selectivos e indicados, ¿no? Sí. ¿Habrá Sí, algún organismo? En 1984 se modificó el antiguo Código Sanitario para dar lugar a la Ley General de Salud. La Ley General de Salud que reglamenta el artículo 4 constitucional y que por primera vez incorporó en un instrumento de esta naturaleza la obligación de una dependencia del gobierno, la Secretaría de Salud, para conducir 3 programas nacionales, uno contra la farmacodependencia, otra contra el tabaquismo y otro contra el abuso del alcohol y el alcoholismo. Y obligó a la Secretaría de Salud, para fin de formular y de ejecutar estos programas, a convocar a otras dependencias del gobierno en un Consejo Nacional, que es el CONADIC, el Consejo Nacional contra las Adicciones. Y dotó de recursos presupuestales a la Secretaría de Salud para que pudiera coordinar los trabajos de ese consejo, que ahora tenemos en 2 vertientes. En la actualidad existe una Comisión Nacional contra las Adicciones y un Centro Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Los 2 son órganos reguladores del Estado mexicano. Si la función que tiene tanto la Comisión como el Centro Nacional es precisamente vigilar el cumplimiento de las disposiciones de ley en la materia, que son muchas, pero me voy a una. La publicidad de bebidas y alimentos incluye la regulación de la publicidad de tabaco, alcohol y medicamentos. En el caso del tabaco, el reglamento impide cualquier publicidad, en el caso del alcohol no. Y la publicidad de los alcoholes tiene por interés que los que no están bebiendo, que generalmente son menores de edad, no sean invitados a través de los anuncios a hacerlo. Y para ello establece cierto tipo de reglas en la publicidad. Pero ¿quién vigila que se cumpla eso? La lógica nos diría la Comisión Nacional de Adicciones o el Centro Nacional para la Prevención. Pero la ley dice que es la Comisión Federal de Protección a los Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y si la COFEPRIS no está en coincidencia o coordinación con la CONADIC, pues entonces hay una ruptura de la norma y del propósito. Porque si uno es el que tiene la fuerza legal para regular a la publicidad y el otro no opina siquiera, pues entonces se pervierte la política pública. Y ambas dependencias están en la Secretaría de Salud. Entonces sí, la Ley General de Salud establece que a la Secretaría de Salud le corresponde la conducción de todas las acciones del gobierno mexicano para la prevención,
tratamiento, control e investigación en el tema de adicciones. Y para ello hay una norma oficial mexicana que obliga a todas las instituciones del sector público, del sector social y privado, a cumplir lo que la norma establece. Y hay un capítulo muy amplio para el tema de prevención. Oye, y a nivel de gobierno local, del gobierno del DF, ¿cómo ves las estrategias que se están siguiendo en el tema de prevención? Bueno, el gobierno local, a partir de las últimas 2 administraciones, se ha ubicado una política social con una lógica también, que es, si los habitantes de la Ciudad de México tenemos mejores oportunidades de emplearnos, de ingresar los recursos económicos suficientes para nuestras familias y los espacios de esparcimiento, de cultura y diversión que todos merecemos, menores las posibilidades de que recurramos a otro tipo de instancias, sustancias, para generarnos placer. Que finalmente el sentido de la política social es el mayor bienestar para el mayor número de individuos. ¿Qué ha hecho entonces el gobierno de la ciudad? Además de abrir espacios educativos, las prepas, la Universidad de la Ciudad de México, tan en debate en los últimos días, pero existe, ¿no? Espacios deportivos, cultura abierta para la población. Ha ubicado también el tema de las adicciones, una política que ha sido de vanguardia. Les recuerdo que la Ciudad de México, a través de la primera Asamblea de Representantes, fue la primera entidad de la República, incluso antes que la Federación, para emitir un reglamento de control del tabaco. Se llamó Reglamento para la Protección de los No Fumadores en el Distrito Federal. Eso dio después lugar a la ley que existe en la Ciudad de México, que es más amplia que la ley federal en cuanto a la restricción en establecimientos mercantiles. Aquí en la Ciudad de México logramos que la ley hablara de 100% de establecimiento libre de humo de tabaco. La ley federal habla de un 70-30. Esto ha generado un problema, por supuesto, porque los establecimientos mercantiles se amparan en la ley federal, claro, aunque ya hay una sentencia de la Corte, en el sentido de que la ley del DF está por encima de aquella ley federal porque protege la salud. Y en tanto el interés primero es proteger la salud, pues la ley del DF tiene preeminencia. Entonces, yo creo que sí, la Ciudad de México ha sido punta de lanza en muchas políticas sanitarias, particularmente en esta, pero también adolece de las mismas fallas que a nivel del gobierno federal. O sea, no hemos logrado en el país en general y en la ciudad en particular, en ubicar en una sola dependencia o en una sola institución todos los recursos destinados a la prevención y tratamiento de las adicciones. Lo tenemos desperdigado. Y cuando pulverizamos así, hacemos menos eficiente el impacto. Oye, con respecto a los programas de tipo comunitario, nosotros hemos revisado, por ejemplo, el programa ECO2, que es un programa que se utiliza mucho en las delegaciones, Chimali, por ejemplo, que también lo hemos visto reportado por ahí. ¿Tú qué opinión tienes de estos programas ya a nivel comunitario y trabajando con líderes informales en colonias muy puntuales en donde existe una gran problemática social, incluyendo las adicciones? No nos olvidemos que la comunidad la formamos cada uno de nosotros. Y será muy difícil separar las intervenciones que van directamente dirigidas a un individuo, tanto que si consume como si no lo hace, de las que involucran a más personas. Entonces, cuando se menciona a veces programas comunitarios, yo la verdad me pregunto, ¿y con quién trabajan? Pues con las mismas personas que podemos ser nosotros. El punto aquí es definir el espacio de trabajo. O sea, ¿qué podría hacerse en el contexto de una comunidad? ¿Qué podría hacerse en el contexto de un grupo menor que es la familia? ¿Y qué podría hacerse directamente con los individuos? Pero todos en un continuo. Porque si tú lo único que supones es que haciendo trabajar a la comunidad vas a disminuir el interés de algunos de sus individuos en el consumo, pues estarías hablando a lo mejor de una política autoritaria. Es decir, la comunidad toda le dice a sus individuos que aquel que viole estas leyes o estas reglas será
sancionado de alguna manera. Pero hay que entender cuál es la participación de la vida en comunidad. Y el uso de sustancias, lo decía al principio, en el caso del alcohol, tiene vida comunitaria. Si no, porque esa sentencia en nuestro país de que a cada capillita le llega su fiestecita, Claro. ¿no? ¿Y qué hay en la fiestecita de la capillita? Pues alcohol, ¿no? Porque es algo muy metido en nuestra cultura. Y cuando diferenciamos o sacamos del contexto a las sustancias para decir, bueno, no tienen nada de malo en nuestra comunidad festejar a la capilla con una fiesta donde hay alcohol, pero sí tendría algo de malo que ande por ahí alguien fumando marihuana. Entonces distinguimos mucho y diferenciamos en la propia comunidad. Y hablamos entonces de blancos y negros, ¿no? Solo aquellos que están en esa circunstancia le hacen daño a la comunidad, lo demás no. Cuando sabemos que por supuesto en las fiestas de las capillitas hay balaceras que pueden matar personas. Claro, los excesos. Pero eso la comunidad a veces lo hace suyo, lo permite. Entonces, bueno, el trabajo en comunidad, si no considera todos esos contextos sociales y culturales y pretende que un investigador o un interventor comunitario modifique a la comunidad, resulta igual que en la física cuántica, ¿no? Hasta dónde tu participación en el conocimiento de un fenómeno ya modificó el fenómeno, ¿no? Que es una de las tesis de la física cuántica. Te metiste a un fenómeno, pero tu participación modificó el fenómeno, entonces jamás vas a saber cuál era la situación antes y cuál será después de tu intervención. Y aquí en la comunidad tenemos que tener bien claro cuál es el papel del interventor si no forma parte de esa comunidad, cómo se involucra o qué le pide a la comunidad que haga por sí sola. En una política que defina con claridad que cualquier sustancia puede afectar el comportamiento de las personas. Y eso lo sabemos y lo saben los musulmanes a través del Corán cuando Mahoma en las sentencias de Alá lo señala. O sea, una de las primeras sentencias en las que se basa el Corán es sabemos que el consumir vino tiene efectos positivos, pero también tiene efectos negativos, y estos son mayores. En consecuencia, no debes de tomar vino, ¿no? Pero es una sentencia comunitaria, claro, y que todos adoptan. Acá tenemos, insisto, una diversidad de focos de atención de la comunidad hacia las sustancias. El tema del tabaco nos fue muy fácilmente una política pública porque todos se pusieron de acuerdo fácilmente, claro, y rápidamente, ¿no? Oye, ¿y los psicólogos, por qué deberíamos de entrarle a la cuestión de la prevención en adicciones? Primero, si tú consideras que es una de las figuras que debería de estar ahí, y después, ¿por qué? Bueno, es que la psicología es la ciencia del comportamiento humano y también del comportamiento de otras especies animales. Pero si con esa definición nos quedamos, pues entonces es obvio que el psicólogo tiene que participar en un trastorno del comportamiento. Y no ubicar el trastorno del comportamiento solo en el hecho de que la persona se movilice hacia el consumo de una sustancia, sino en las repercusiones del comportamiento cuando está bajo efectos de la sustancia. Porque eso es lo que finalmente a los demás les preocupa, no tanto que si le está haciendo algo dentro a la persona. Eso nos ha quedado claro desde hace miles de años. Si usas una sustancia que solo te provoca cambios en tu cuerpo, pero no repercute en tu comportamiento hacia los demás, pues allá tú, ¿no? Pero como no existe esa sustancia, entonces siempre hay repercusión hacia los demás. Entonces, por supuesto que el psicólogo, la psicología tiene un campo de trabajo formidable aquí, porque tiene que entender o nos tiene que ayudar a entender a los demás, primero, por qué algunas personas tienen interés en introducir una sustancia que le va a alterar su comportamiento, y después, cómo es que ese comportamiento alterado modifica la relación con los demás. Y esa es la parte tal vez más interesante del trabajo, porque entonces nos vamos a los ejes estratégicos de la prevención. La psicología podría decirnos mucho cómo logramos desalentar a las personas para experimentar los efectos de las sustancias, pero también cómo hacemos para disminuir las consecuencias en la relación con los demás.
para que quien inició el consumo lo disminuya o lo elimine, ¿sí? Y esos son los aportes fundamentales en el comportamiento de la psicología. Y hablando de programas de prevención universal en donde aún no ha iniciado el consumo, que tú decías que era una parte importante que había que trabajar, ¿no? Que los chicos, sobre todo los jovencitos, ni siquiera empiecen a consumir, porque después ya la dinámica ya se torna bastante más complicada. ¿Qué sugerirías como estrategias preventivas de parte de los psicólogos? ¿Qué nos invitarías a hacer para las personas que se están preparando para ser especialistas en prevención en adicciones? Pues no, me parece primero que los psicólogos, la psicología en general, tenía que aportarle a la sociedad mayores elementos para la toma de decisiones de carácter político general. Si cómo logras desalentar a millones de individuos que en este momento no han experimentado con sustancias, pues si lo quieres hacer cara a cara, necesitas millones de psicólogos que estén cara a cara con otros millones de personas. Pero si quieres hacer uso de los medios masivos de comunicación, entonces tienes que establecer políticas al respecto. Y hasta ahora, la participación del psicólogo en la definición de los mensajes a transmitir en los medios masivos de comunicación me parece que ha sido limitada. Y se le ha dejado a los creativos de la publicidad estas acciones de desaliento, y no siempre han sido los más afortunados, porque no recurren a la información que ya la psicología ha recabado al respecto de por qué los individuos tenemos esos comportamientos, sino recurren al sentido común y a lo que en general se dice. Y simplemente me recuerdo ahorita de una campaña de hace más de 20 años por una empresa televisiva, la más importante en nuestro país, donde lo que presentaba era adolescentes, o parecían adolescentes, en una calle solitaria de la Ciudad de México, y que parecía estar usando inhalables o algún solvente inhalable. Y el mensaje era: las drogas destruyen o las drogas matan, para referirse a ese comportamiento. Pero es evidente que quienes veían ese anuncio y habían consumido inhalables sabían que no se estaban muriendo porque lo estaban viendo. Claro. Entonces eso de que las drogas te matan, pues es relativo. Y te genera entonces una idea contraria a la que esperabas, porque eso es mentira. Yo estoy consumiendo y no me he muerto. O yo conozco a alguien que consume y no se ha muerto. O a mí me dijeron que... Y entonces generas una desinformación. Y me parece que la psicología en general y los psicólogos en particular en nuestro país no se han involucrado en ese tipo de acciones que tienen un sentido universal, porque se dirigen a cualquier persona sin interesarnos si consumen, si desean consumir o están consumiendo alguna sustancia. Y como son tan inespecíficas, tienen que ser muy claras, porque un mensaje malo repetido 1.000.000 de veces produce 1.000.000 de impactos negativos. Claro. Y ese tipo de mensajes de buena intención aparentemente, o no aparentemente, sino de buena intención, no resultan a fin de cuentas como se esperaba. Y hay incluso estudios que nos lo ponen en blanco y negro. Cuando la campaña Just Say No to Drugs en Estados Unidos con la esposa del presidente Ronald Reagan, unos años después se midió el impacto de eso. Y uno decía, bueno, pues Just Say No to Drugs ha de ser así como muy impactante, ¿no? Solamente dile que no a las drogas y ya con eso lo hiciste. Pues no, incrementó el consumo en la población juvenil adolescente de los Estados Unidos. ¿Por ese mensaje? ¿O el mensaje de nada sirvió? La tendencia iba de todos modos al crecimiento, ¿no? Entonces, mensajes que incluso ocupan muchos recursos de los gobiernos o de las sociedades, y que si no tienen este componente psicológico, que realmente aporte en el mensaje el interés de cambiar comportamiento, pues simplemente son un costo adicional para la sociedad, pero nada benéfico. Por ejemplo, a nivel escolar, ahora la SEP tiene sus programas dentro de las clases de orientación, formación ética y cívica y no sé qué, tienen programas de habilidades para la vida.
que van enfocadas a tratar de disminuir algunas conductas de riesgo, entre ellas las adicciones, aunque no está directamente enfocado a ellas. En algunos organismos han participado de estos programas de prevención, pero se han enfocado justamente a hablar de las características de las drogas, las consecuencias que tienen a largo plazo, pero sobre todo los efectos a corto plazo. Y desde mi punto de vista, pues eso invita mucho al chico que no ha consumido, pues a probarlas, ¿no? Porque si te dicen que vas a agarrar un buen viaje, si te dicen que te vas a relajar, es decir, que cierto tipo de drogas te provoca cierto tipo de cosas en tu organismo, aparentemente positivas, por lo menos a corto plazo, pues más bien te lleva a que empieces a consumir. Los programas de habilidades para la vida se supone que están más enfocados a desarrollar factores protectores. No está tan enfocado a hablar de las drogas, sino a generar estrategias para que tú puedas enfrentar ciertos eventos que te toca vivir. Es a nivel escolar, ¿no? Lo están haciendo ya a nivel de secundaria de manera oficial, y en primaria yo nada más lo he visto reportado en escuelas privadas. ¿Tú crees que esa sería una buena estrategia de para trabajar con jóvenes, con gente muy, muy joven, a nivel de programas universales, factores protectores? Bueno, a mí me parece que primero tendríamos que definir con claridad las razones por las cuales las personas, aquellos que lo hacen, buscan experimentar con la sustancia. Y me parece que no tenemos todavía un acuerdo pleno, ¿no? Porque esta visión sanitaria de los factores que protegen y los factores que te ponen en riesgo, pues tiene muchas variables. Y en este enfoque sanitario de salud pública, hablamos de la coincidencia en el espacio y tiempo de algunos factores que son los que determinan un comportamiento. Pero son tantos los factores que tú tendrás que decidir a cuál de esos le das más importancia, ¿no? Y me refería hace rato a la deserción de la escuela, porque en un análisis que el Instituto Nacional de Psiquiatría hizo de la encuesta de adicciones, me parece que la del 98, es solo para el grupo de edad de 12 a 17 años, la deserción en la escuela o no estar en la escuela significó un factor de riesgo muy importante, pero igual que la depresión en el adolescente. Si tenemos aquí dos factores que podemos identificar en la escuela, a uno o a otro o a los dos les das la misma importancia, claro. Pero tienes que atenderlo. Entonces, y lo mencionaba hace rato, ¿por qué desertan los adolescentes en la escuela secundaria y desde la primaria incluso? O sea, hace poco el secretario de Educación Pública Federal presentó datos de la deserción escolar en nuestro país y es altísima todavía. Y muchas de las razones son económicas. ¿Por qué desertan los chavos en la primaria y la secundaria? Pues porque tienen que ayudar a la familia a aportar dinero en trabajos pues de poca remuneración, claro. y de mucho riesgo a veces porque tienen que andar en las calles. Y si no tenemos en el ámbito de las escuelas una acción que disminuya o desaliente en absoluto la deserción escolar, pues no le estamos dando la importancia a ese factor, ¿no? Y no lo logras dándole habilidades para la vida al individuo. Si primero tiene que comer. Sí, tiene que resolverlo primero. Y luego la otra, la depresión. Si no identificas oportunamente la depresión en los adolescentes, en la secundaria o desde la primaria incluso, y no lo tratas, pues es un factor de riesgo muy importante. También en la secuencia epidemiológica que ha propuesto el Instituto de Psiquiatría al analizar la encuesta de comorbilidad psiquiátrica, lo sabemos muy bien. O sea, una persona que tiene un trastorno de depresión, ansiedad o del impulso, tiene muchas más posibilidades de encontrar en la sustancia un efecto farmacológico positivo y en consecuencia seguirlo utilizando, que si no lo tiene. Entonces, si tú identificas temprana y oportunamente la depresión en el adolescente y la atiendes, le quitaste el riesgo de consumir la sustancia. Le pudiste haber dado habilidades para la vida, pero si está deprimida la persona, estas herramientas de habilidades para la vida se ven minimizadas. Entonces me parece que lo primero que tenemos que tener claro es que en cualquier escenario, escuela, comunidad, hogar, en el aspecto individual también,
sepamos con exactitud qué intervención merece realizarse. O sea, qué hacer directamente con las personas, qué hacer directamente en las familias, en las comunidades, en las escuelas, en los espacios de trabajo, porque eh, una lectura correcta de las encuestas de adicciones nos dicen que el grupo de población de más alto consumo es el que está entre los 18 y 29 años de edad. Algunos todavía están en las escuelas, otros ya están trabajando. Y decimos, sí, pero entonces tenemos que prevenir antes. Sí, correcto. Desde antes tenemos que irnos anticipando. Pero si no trabajamos con ese grupo importante, 18 a 29 años de edad, ellos mismos seguirán consumiendo. Pero si son padres, generan un modelo de identificación para los que están atrás. Entonces, ¿dónde intervenimos? ¿No? Entonces, yo creo que si nos olvidamos de que solo la familia o la escuela son instituciones importantes para esto, sino involucramos todos los espacios de convivencia del ser humano y definimos qué estrategias tener ahí con ejes de prevención, sí, con objetivos bien establecidos de qué queremos lograr. En cualquier escenario podemos desarrollar programas siempre y cuando vayan dirigidos allá, ¿no? Porque si no resulta como las campañas publicitarias, las hacemos de muy buena voluntad, pero poca efectividad. Oye, regresando a la cuestión de la escuela, así como sabemos que la deserción es un factor de riesgo, también sabemos que aparentemente la escuela es un factor protector, correcto, pero sabemos que en muchas ocasiones, por lo menos en el DF, se ha documentado que ahí afuera de las escuelas o dentro de las escuelas incluso se está vendiendo y consumiendo cualquier tipo de sustancias. Y entonces también resultan un factor de riesgo. Claro. Y según la encuesta nacional, cada ciclo que pasa el chico se incrementa la posibilidad de consumo. Entonces, yo sé que tendríamos que trabajar la cuestión de la disponibilidad de la droga o de la posibilidad de exposición que el joven tiene de la droga, que está por todos lados, que es muy barata, de muy baja calidad, por cierto, cada vez, ¿no? Porque es cada vez más barata, y eso supongo yo que también trae riesgos a la salud, pero independientemente de que haya políticas que vayan encaminadas a la restricción, pues tendríamos que trabajar con estos jóvenes que están iniciando el consumo a los 11, 10, 12 años en las mismas escuelas. Por eso es que planteamos como, no como la única salida, por supuesto, pero claro, sí como una, trabajar directamente en las escuelas, porque así como son factores protectores, también son factores de riesgo algunas, ¿no? A eso nos referíamos con que las habilidades para la vida finalmente van enfocadas a que el joven aprenda a tomar mejores decisiones. Y una de ellas puede ser no empezar el consumo, sí, claro, aunque esté ahí cerquita. Claro, pero a ver, las personas no solo estamos en las escuelas. Claro. La escuela estamos las personas estamos en nuestras casas, lado, sí, estamos en la calle jugando con los amigos. O sea, tenemos muchos espacios de convivencia. Por eso decían, no solo la escuela, todos los espacios de convivencia. Si suponemos o esperamos que solo porque trabajamos con ellos en la escuela desarrollan habilidades para la vida, pero no lo hacemos en casa, pues entonces nosotros mismos estamos poniendo obstáculos, claro, ¿no? Que es algo que sucede muy en común y que es uno de los temas más importantes en la política pública educativa. O sea, lo que hacen los profesores en la escuela, si no se reproduce en el hogar, tiene un retroceso, ¿no? Y entonces los profesores se quejan. Es que los papás no hacen esto, y los papás se quejan. Es que los maestros no hacen esto. Y porque no tenemos una política pública definida, ¿sí? Por eso decía hace rato, bueno, si el mayor aporte que puede hacer el psicólogo en México al tema es definirnos con claridad cuáles son las razones por las cuales las personas en cualquier momento de su vida deciden usar una sustancia para experimentar sus efectos, pues tendremos herramientas preventivas. Le llamemos habilidades para la vida, le llamemos chimali, le llamemos impuestos elevados, no importa, si tenemos claridad de qué es lo que tenemos que disminuir. Me parece que, insisto, no hemos logrado ese consenso. Okay. No hemos logrado entender bien qué es lo que nos lleva a esto. Por supuesto, podemos simplificar la situación y decir, bueno, claro que sabemos que si hay disponibilidad de las sustancias, mayor exposición. Pues sí, pero a ver, volvamos al tema del alcohol. ¿En qué hogar mexicano no hay una bebida con contenido alcohólico? En bien pocos, sí, ¿no?
¿Y qué vamos a hacer para evitar este espacio de cortesía cuando invitamos a amigos a la casa y lo primero que le preguntamos es ¿qué quieres tomar? Y vayan, jamás esperamos una respuesta que nos pueda dar nuestro invitado, decir agua solamente. No decimos agua, ¿y qué voy a hacer con todas las chelas que compré? ¿No? Entonces, Qué aguado. ¿y qué eso no sucede en los hogares de nuestro país? Por supuesto, sucede en la mayoría de los hogares de nuestro país. Y entonces, ¿que el alcohol no es una sustancia que debamos meter a este mismo control? ¿Solo las drogas ilegales? No, pues hay un continuum epidemiológico además. Empezamos por el alcohol. Por supuesto, ¿no? Entonces, si no identificamos con claridad, entonces, insisto, nuestra política se dispersa. Y me referí hace rato a una política exitosa que es la del tabaco, y creo que vamos bien, pero debemos persistir en esa política, porque si hacemos caso al análisis epidemiológico que nos dice que aquellas personas que empezaron a fumar entre los 2 y 15 años de edad cigarrillos de tabaco tienen 17 veces más riesgo después de usar cualquier otra droga, pues esto es agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿no? Pues entonces vamos a procurar que menos adolescentes empiecen a fumar a los 12, 15 años de edad y con eso retardas la posibilidad de que consuman otras drogas. Ahora, ¿cuánto te va a tardar? 10 años, no me importa. La política pública no tiene que basarse en periodos cortos, debe pensar a larga distancia. Ahora que hablabas de las familias, pues también sabemos que quien da la primera copa es la misma familia. ¿Y por qué no? No nos emborrachamos con No, pero ellos, ¿por qué no? tomamos la Está en las primera. fiestas, ¿no? Cuando yo nací, alguien en mi nombre se emborrachó seguramente, ¿no? Posiblemente fue mi papá. Para brindar Cuando porque me ya estaba- bautizaron, pues el padrino y mi papá también brindaron por el bautizado. En muchos momentos de nuestra vida esto es natural y no es sancionable, es plausible. Todos lo hacemos, lo aceptamos. Entonces, a eso me refería. O sea, que solo vamos a hablar de drogas ilegales porque esas son las malas. No, es un continuum. Y si no entendemos que de lo que estamos hablando es del mal uso que le hacemos a las sustancias, entonces vamos a seguir sancionando. Estas no y estas sí. Okay. Oye, finalmente yo te quería preguntar si vamos a suponer que como disciplina, como grupo aquí de chicos que se están formando como especialistas en prevención en adicciones, tienen propuestas que van encaminadas un poco a esto que tú planteas, ¿no? A estas u otras propuestas. ¿Con quién van? ¿Cómo es que uno hace una propuesta formal? ¿A qué autoridad? Como para empezar a abrir brecha con estas nuevas generaciones de gente comprometida, con muy buenas ideas. Bueno, pues aprovechamos que estamos en la universidad pública de Latinoamérica más importante, la UNAM. Y la UNAM en el país tiene un peso no solo académico, educativo, sino político muy importante. Me parece que si aprovechamos esa fortaleza de la UNAM y la propia Facultad de Psicología, por conducto de la maestría, de las especialidades, de todo lo que hacemos en el tema de adicciones, eleva una propuesta que contenga toda esta información a la que me he estado refiriendo y la dirige al Congreso de la Unión, a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para limitarlo acá, o al gobierno federal y local, pues sería bienvenida. A la Secretaría de Salud del DF. Por supuesto, el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo puede hacerla? Directamente, ¿no? El rector lleva una relación espléndida, el rector de la UNAM, con todos los personajes políticos del país, por el peso político que tiene la UNAM. ¿Por qué no lo aprovechamos? Me parece que al propio doctor Narro le interesaría mucho ser la punta de lanza de un movimiento académico que se incorpore de lleno a las decisiones políticas en este país. Perfecto. Según tú, ¿habrá algún perfil particular profesional que debe tener la gente que se quiera dedicar a la prevención? Yo no sé si el término preventólogo es un término correcto. Bueno, inventamos términos para todo, ¿no? Pero eso es lo de menos. Vamos a decir que... Yo creo que debe tener perfil griego. Profesional, doctor, no físico. No, bueno, me parece que primero, el profesionista mejor preparado para entender el comportamiento de los individuos es el psicólogo, ¿no?
Hay aportes de otras ciencias, la sociología, la antropología. Me parece que el psicólogo en sí mismo es el profesionista mejor capacitado para entender el comportamiento de los individuos, tanto en soledad como en convivencia con otras personas. Y el psicólogo, que además del conocimiento general de la psicología, adquiere conocimientos particulares de el tema del uso, abuso de sustancias, pues es el perfil deseado, que necesita tener interés en participar con su comunidad en un problema que nos afecta a todos. Y si lo definimos así, el único perfil requerido es el interés. Okay. Cuando nos involucramos en la solución de problemas comunitarios, estamos resolviendo problemas también personales. Me parece que si alguna experiencia he logrado ya adquirir en los años de servicio público es eso, que cuando trabajo en una oficina de gobierno para beneficiar a muchos, en realidad también me estoy beneficiando a mí mismo. Okay. Esa debería de ser la mística, por así decirlo, de Yo todos creo que los sí. trabajadores, ¿no? Que estamos en servicio de los demás. No sé si quieres agregar algo más, doctor, que no te pregunté y que sería importante que quedara claro en relación a la prevención en adicciones en México y particularmente en esta ciudad. Bueno, yo creo que primero, bueno, nos conviene preguntar por qué es que decidimos prevenir un comportamiento de esta naturaleza. ¿Por qué no lo hicimos hace 200 años? Si los seres humanos hemos consumido sustancias psicotrópicas desde hace miles de años. Y me parece que la respuesta está en el número de personas que habitamos este mundo y la rapidez de comunicarnos unos a otros a largas distancias, lo que sucede en uno de estos escenarios. ¿Qué provocó esto el siglo pasado? Pues que de repente nos percatamos que había sustancias que ni conocíamos ni nos imaginábamos, pero que podrían ser formidables, ¿no? Y aunque las teníamos aquí en nuestro territorio, ni se nos había ocurrido que podrían tener tanto pegue. Me refiero a los alucinógenos, los hongos y el peyote. Pues ya estaban acá. Pero vinieron alemanes y gringos a consumir y dijimos, wow, esto debe ser formidable. Entonces, la rapidez con que se empezó a mover el mundo el siglo pasado generó entonces una epidemia. Entonces muchas personas se empezaron a interesar en esto. Y por eso se empezó a generar como un problema, que ya lo teníamos, pero no lo atendíamos en el caso del alcohol y tabaco. No nos preocupaba tanto. Y no nos preocupaba tanto porque, insisto, que la manera que teníamos de evaluar el impacto de las enfermedades era si se morían o no las personas. Y si se morían de cirrosis, nos olvidamos que eran cirróticos por haber consumido alcohol. Simplemente decían, se murió pues de cirrosis, ¿no? Pero consumía alcohol, bueno, pero ese era un hábito. No lo teníamos incluso identificado como un trastorno o una patología. Incluso en la manera de integrar los expedientes clínicos en las escuelas de medicina, el fumar tabaco, consumir drogas o consumir alcohol era un antecedente personal no patológico, ¿sí? Decíamos, es un antecedente. Oye, sí, pero la cirrosis que tiene es por ese antecedente. No lo identificábamos tal cual. ¿Cuándo empezó a preocuparnos más? Pues cuando nos dimos cuenta que no solo es que se morían, sino que el tiempo que duraban enfermos nos costaba mucho. Claro. A las familias y al resto de la sociedad. Y por eso el interés de la OMS al pedirle al Banco Mundial que creara un indicador distinto, el índice de discapacidad. Y ahí obviamente apareció lo que ya suponíamos que iba a aparecer, que todas aquellas alteraciones de la salud, enfermedades que no mataban rápidamente a las personas, nos costaban mucho. Y el vuelco en la política sanitaria en relación al tabaco se da por eso. No porque se muera la gente de cáncer, sino porque nos cuesta mucho atender antes que se mueran. Muy costoso. ¿Sí? Porque si lo hiciéramos solo en una acción sanitaria como la que mencioné de Inglaterra, pues vaya, dejamos que se vayan muriendo. El problema es que muchos más se van incorporando. Y entonces, ¿quién va a aportar y a producir para la sociedad si todos estamos en una situación de discapacidad? Y ese fue realmente el giro hacia la prevención.
Si seguimos en la misma dinámica, va a llegar el momento en que tengamos que decidir quién cierra la puerta del panteón. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Te Encantado. agradezco mucho tu tiempo y el tener la oportunidad de que colabores con la especialización, aunque sea de manera a distancia. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias.